Hola, ¿qué tal? 10 de la mañana en La Habana, capital de todos los cubanos. Jornada de martes. Los invitamos a que se quede en sintonía con nosotros para que conozca lo que ha sido noticia en las últimas horas. Listo para presentar una nueva emisión de Noticias.cu y lo hacemos en titulares. Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó palabras de la mandataria de Namibia, Netumbo Nandi, en ocasión del centenario de Fidel Castro. Unión Cuba Petróleo califica de satisfactorias innovaciones tecnológicas para procesamiento del crudo nacional. Jornada por los 65 años de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba quedó inaugurada con presentación del conjunto folclórico nacional. Estos temas y muchos más en los próximos minutos. Soy Yaulén Arévalo. Ya comenzamos. Ampliamos nuestros titulares. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, destacó las referencias de la mandataria de Namibia, Netumbo Nandi, en ocasión del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En la red social X, el jefe de Estado cubano aseveró: emocionan y reconfortan a Cuba las firmes palabras de la hermana presidenta de Namibia, Netumbo Nandi, en ocasión del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz, acompañada de su pueblo y de otros dirigentes principales de su nación. Netumbo Nandi enfatizó que Fidel Castro sembró semillas de generosidad, solidaridad e internacionalismo en la celebración por el centenario del natalicio de Fidel Castro efectuado en la misión diplomática de Cuba en Windhoek. También resaltó al líder cubano como amigo de África y aliado comprometido de los movimientos de liberación de ese continente. En ese sentido, la mandataria se refirió a la historia de la liberación de su país, entrelazada con la solidaridad y el compromiso internacionalista del pueblo cubano bajo el liderazgo de Fidel Castro. En la ocasión, Netumbo Nandi condenó asimismo el cerco económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, al referir que el mayor costo de ese bloqueo nunca se ha medido únicamente en pérdidas económicas, se ha medido en sueños postergados, oportunidades limitadas y la silenciosa resiliencia de un pueblo que se ha negado a renunciar a la esperanza. Ampliamos otro de nuestros titulares. La Unión Cuba Petróleo califica de satisfactorios los resultados del tercer ciclo para el procesamiento del crudo nacional en líneas de la refinería Hermanos Díaz de la oriental ciudad de Santiago de Cuba. El periodista Bernardo Espinosa nos amplía en el siguiente reporte. Veamos. La refinería con adecuaciones en sus líneas y sistemas. El diseño y procesamiento del recurso cubano devino desafío. Algunos creían que su refinación era un imposible. Directivos señalan que la planta funcionaba con materias primas adquiridas en mercados internacionales, con parámetros de viscosidad más ligeros. Estas desaparecieron tras las órdenes ejecutivas del presidente de los Estados Unidos, las sanciones y el bloqueo energético contra Cuba. El problema comprometía la producción nacional de petróleo. Y es ahí entonces donde viene el análisis y la innovación y el deseo de hacer y la experiencia de nuestros compañeros de Santiago de Cuba, del resto de las refinerías que participaron también y que apoyaron, del mismo Sergio Soto, del Centro de Investigaciones del Petróleo. La Hermanos Díaz devino escenario tecnológico. El reto estaba planteado. Adecuaciones tecnológicas para poder mezclar con solventes, para poder bajar la viscosidad, para poder mejorar los puntos de inyección de todo lo que son los inhibidores de corrosión y los neutralizantes, que son productos químicos que se necesitan para poder trabajar y poder, digamos que minimizar el impacto de la corrosión que tiene hoy, que provoca nuestro crudo. Nuestro crudo tiene más del 7% de azufre. La refinación constituía un objetivo de primer orden para un país bloqueado que solo depende de sus recursos para la vitalidad energética, aunque está limitada en su sistema eléctrico nacional y otras áreas estratégicas. Satisfactoriamente el resultado de la refinería de Santiago está ahí, es la tercera corrida ya que hacemos ya quizás no tanto experimentamos bien una corrida ya de operaciones, estamos preparándonos para correr próximamente
también otro lote de crudo. Especialistas plantean que la industria petrolera cubana demanda un consumo diario de 200 metros cúbicos de nafta, solvente reductora de viscosidad, para reducir la densidad del crudo que se extrae en yacimientos matanceros. Para que el producto pueda ser bombeado desde los pozos petroleros hasta la base supertanquero de Matanza, que allí, una vez que llegue, se mezcla con los crudos medianos ligeros que vienen de la región occidental del país y se crea un pool de mezcla o un crudo final o un producto final que ya se puede montar en un barco y se puede llevar para todas las termoeléctricas, que es lo que hacemos hoy. El rediseño de procesos y elementos innovadores también han permitido a la refinería santiaguera obtener otros productos derivados. Allí también producimos un diésel. No es un diésel que nosotros podamos hoy consumirlo en un vehículo que tenga estándares Euro 5, Euro 6, Euro 4. Es un diésel que tiene un contenido de azufre alto, pero que en determinados tipos de maquinarias pesadas se puede utilizar, incluso en la generación también, en el arranque de las termoeléctricas pudiera utilizarse también. O sea, hay un grupo de equipos que pudieran estarlo consumiendo. La proyección refinadora aporta conocimientos y procesos industriales más seguros y eficientes para aprovechar la materia prima nacional. Es el caso de la obtención de fuel. Otros proyectos, igualmente surgidos con ciencia e innovación tecnológica, aportarán soberanía energética al país. Le propongo hacer una primera pausa informativa en nuestra emisión. Al regreso, haremos el habitual recorrido por las páginas condominio.cu. Quédese con nosotros, la señal de Cubavisión Internacional. Ya volvemos, momento de abrir en pantalla sitios digitales condominio.cu, otros temas que también marcan la agenda informativa en Cuba. Vamos a comenzar nuestro recorrido y lo hacemos por Prensa Latina. Ya lo pueden ver en titular en pantalla. Cubanos residentes en Argentina celebran centenario de Fidel. Miembros de la Unión de Cubanos Residentes en Argentina celebraron la víspera, el centenario del natalicio de Fidel Castro, reiterando su vocación de amor y defensa por la patria que los vio nacer y los formó. La Embajada y el Consulado de Cuba en Buenos Aires abrieron sus puertas para que pudieran realizar la actividad en la que Mercedes Martínez, la presidenta de la URCA, recalcó que el legado de ese gran líder de Cuba está presente en cada cubano, dentro y fuera de la isla. Asimismo, destacó que las ideas de unidad, solidaridad y responsabilidad con las cuales crecieron y se formaron, los han guiado desde que fundaron la Unión de Residentes Cubanos en Argentina, el 16 de septiembre del año 2005. Vamos a pasar a otras noticias desde la red de redes. Radio Habana Cuba informa en titular: denuncia canciller cubano más de 3.000 violaciones del alto el fuego en Gaza por parte de Israel. En una declaración difundida a través de su cuenta oficial en la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, denunció la escalada de violaciones cometidas por el ejército de Israel contra el frágil alto al fuego en la Franja de Gaza, al tiempo que reiteró el papel cómplice que desempeña el gobierno de Estados Unidos contra o en la continuidad del genocidio contra el pueblo palestino. El canciller cubano señaló además que a pesar de la vigencia de la tregua, las fuerzas israelíes han perpetrado más de 3.000 violaciones desde la firma de esa primera fase del acuerdo. También el canciller cubano advirtió sobre la intención de Tel Aviv de bloquear el avance hacia la segunda fase del pacto diseñado para establecer una solución más duradera al conflicto. Ya con esta información ponemos el punto final al recorrido que hacemos por las páginas condominio.cu. Les sugiero que se mantenga en sintonía con nosotros. Al regreso tendremos otras noticias.
Regresamos con más noticias. La víspera, el Teatro Nacional de Cuba se vistió de fiesta al recibir la presentación del Conjunto Folclórico Nacional con su espectáculo Caminos, dedicado al aniversario 65 de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, la UNIAC, a celebrarse el próximo 22 de agosto. La cita en horas de la tarde en la Sala Covarrubias resultó un encuentro en el que la memoria y la creación se dieron la mano. Estuvieron presentes Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNIAC, Lisette Martínez Luzardo, viceministra de Cultura, Rachel García, presidenta del Consejo Nacional de Artes Escénicas, así como Nancy Morejón, Premio Nacional de Literaturas, y otras personalidades. Fundada en 1961 a partir de las reflexiones del líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en sus conocidas Palabras a los Intelectuales, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba ha sido durante estas 6 décadas y media el espacio de diálogo y creación de la vanguardia artística e intelectual del país. Esta vez, la Sala Covarrubias del Teatro Nacional de Cuba fue el escenario para la gala de aniversario con el Conjunto Folclórico Nacional, declarado recientemente Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, y a su vez le fue entregado el reconocimiento como unidad docente por el Consejo de las Artes Escénicas por su contribución a la enseñanza artística. Además, Marta Bonet de la Cruz, presidenta de la UNIAC, entregó al director de la compañía, el bailarín y coreógrafo Leivan García Valle, el reconocimiento Arte Fiel para distinguir a creadores, agrupaciones y espacios que han aportado al desarrollo de la organización a lo largo de estos 65 años. Quien asistió al Teatro Nacional no solo fue testigo de una función excepcional para festejar el aniversario de este gremio, sino que participó en un acto de celebración de la cubanía y de reconocimiento a la organización de la vanguardia artística del país, que ha defendido, como expresa su campaña, la vigencia del arte fiel a su tiempo y a su pueblo. Ya con esta información ponemos el punto final a este recorrido que hacemos, por supuesto, con las noticias desde Cuba Visión Internacional. Ahora quédese en sintonía para que conozca del acontecer deportivo hoy con Claudia Odet. Soy Yaulén Arévalo. A nombre de todo el colectivo que me acompaña, le deseo una excelente jornada. Saludos desde La Habana. Yo soy Claudia Odet y le invito a que me acompañe durante los próximos minutos de información deportiva. De inmediato, nuestros titulares. Abanderada delegación a Panamericanos de la Juventud Sorda. Primera victoria del voleibol cubano en gira por Rusia. Balonmano de Cuba feliz por los resultados en Santo Domingo 2026. Ya lo decíamos, la delegación cubana que asistirá a los 6º Juegos Panamericanos de la Juventud Sorda en Guayaquil, Ecuador, fue abanderada en el Memorial José Martí. El acto estuvo presidido por Rolando Hierro Travieso, jefe del Departamento de Atención al Sector Social del Comité Central del Partido, y por Inés María Chapman, viceprimera ministra de la República de Cuba. Los atletas Ibelis de la Caridad Marrero y Andy Amador Martínez colocaron, en nombre de la delegación, la ofrenda floral a nuestro héroe nacional José Martí. Posteriormente, Rolando Hierro Travieso, miembro del Comité Central, entregó nuestra enseña nacional a Keila Alejandra Rebé, de atletismo, y a Gabriel Ernesto León, de tenis de mesa. La comitiva que partió en la noche de este lunes la integran deportistas de ajedrez, atletismo y tenis de mesa. Por cierto, será el debut de Cuba en este tipo de competencias. Y a propósito de dicho abanderamiento, le ofrecemos fragmentos de las palabras oficiales a cargo de Yaniris Hernández Bento, viceministra primera del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Escuchemos. Este debut oficial no constituye únicamente un avance en materia de inclusión deportiva. Es además un impulso decisivo para el desarrollo del talento joven en nuestro país y una prueba fehaciente
de que en medio de las dificultades, la voluntad del partido y del gobierno coloca en el centro sus prioridades, el bienestar de la igualdad y de oportunidades de todas las cubanas sin excepción. Con sumo orgullo estaremos atentos de sus desempeños y la certeza de que cualquiera que sea el resultado, ustedes ya han conseguido la victoria más importante, la de estar aquí representando con dignidad una nación que cree en la inclusión y el poder transformador del deporte. ¡Viva el movimiento sordolímpico cubano! ¡Viva! ¡Viva nuestra guía, el invicto comandante en jefe Fidel Castro Ruz! ¡Viva! ¡Patria o muerte! Muchísimas gracias. Lo anunciábamos también en titulares. La selección masculina cubana de voleibol ganó este lunes en 5 sets al club de la Liga Rusa Dinamo Lo, en el segundo partido amistoso entre ambos elencos y como parte de la gira de preparación que realiza nuestro plantel por el gigante euroasiático, camino al Campeonato Norseca Clasificatorio Olímpico. Al igual que en el primer choque, que resultó triunfo para los locales con similar pizarra, el director técnico antillano movió a todos sus jugadores, pues estos encuentros son precisamente para engrasar el equipo de cara a los compromisos que están por venir. En este segundo enfrentamiento, Cuba abrió con su nómina titular, integrada por el pasador Cristian Tondique, el opuesto José Mazó, los centrales Robert Landy Simón y Alexis Wilson, los receptores Miguel Ángel López y Marlon Yang, y el líbero Yonder García. No obstante, salieron a la cancha el resto de los jugadores del plantel. Los nuestros ganaron el set inicial 25-20, el tercero 25-19 y el tiebreak 15-11 y se dieron por la mínima en el segundo parcial 25-27 y en el cuarto 23-25. El equipo se mostró sólido en el bloqueo, con 17 acciones positivas encabezadas por Marlon Yang, que consiguió 5. El propio Yang fue también el máximo anotador del choque con 21 unidades. En el juego inicial, disputado la víspera, encabezaron la ofensiva con 10 puntos Mazó, Yang y Miguel Ángel. En tanto, Simón consiguió 4 muros y tuvo actuación perfecta en ataque, de 4-4. El equipo criollo intervendrá este fin de semana en un torneo en la ciudad de Ufa, lo anunciábamos este lunes, en el que enfrentarán a los equipos de Bielorrusia, Irán y los anfitriones rusos, informó el periodista Carlos Alberto González. Cambiamos de disciplina. La campeona centroamericana en 800 metros planos y en 1500, Daily Cooper Gaspar, fue recibida en su comunidad por parte de familiares, amigos, vecinos y trabajadores del deporte. La camagüeyana resalta como una de las más destacadas de su tierra en Santo Domingo 2026, pues, además de ganar, igualó un récord a ese nivel y que tenía 40 años, implantado por la cubana Ana Fidelia Quiró en la doble vuelta al óvalo. Daily Cooper Gaspar regresa a casa después de la actuación brillante que tuvo en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. La camagüeyana de 24 años se coronó bicampeona regional. Todos me han recibido con mucho amor, con mucho esmero, con una poesía que sinceramente se me aguaron los ojos y felizmente aquí en casa. Con 2 medallas de oro colgadas en el cuello, Cooper regresa a la isla con la frente en alto, la sonrisa intacta y la mirada puesta en nuevos desafíos. Este año se va a quedar chiquito con las esperanzas que tengo para el año que viene, con Dios mediante, con el apoyo de mi familia y con el apoyo del pueblo cubano, que amo como me siguen en cada rincón. Por eso es mi esmero y son mi impulso para seguir adelante, así que no se pierdan el atletismo y mucho menos el 800 y el 1500 femenino. Su retorno es motivo de orgullo para toda la familia del deporte cubano. Una joven que sigue elevando el nombre de su país en las pistas del área y el continente y que ahora, de vuelta a casa, recibe el cariño de su pueblo. Y una de las disciplinas que cumplió a la perfección con sus objetivos en Santo Domingo 2026 fue sin dudas el balonmano. Ya lo decíamos, ambos sexos lograron el título y dejaron una excelente imagen de cara al futuro. Precisamente sobre el balance de lo ocurrido con este deporte en los Centrocaribes, el presidente de la Federación, Franklin Guevara, le ofreció declaraciones al colega Eduardo Marrero. Escuchemos. Muy contento con la actuación de atletas y entrenadores. Como he dicho en otras ocasiones, también a la labor que realizó la escuela, el organismo nuestro, el INDE, la Dirección Nacional del INDE, dentro de los aseguramientos para poder encontrar la instalación de la Ramón Fong, poder llegar
en tiempo para la preparación final a estos Juegos Centroamericanos, así como el apoyo que nos dio el gobierno en este sentido. Era un resultado que nos los debíamos, como nosotros le hablábamos a los muchachos, nos los debíamos a nosotros mismos. Es el sacrificio al esfuerzo realizado, pero se lo debíamos también al pueblo cubano. Se lo debíamos al pueblo cubano porque tampoco estábamos satisfechos nosotros con los resultados de los Juegos Panamericanos, que independientemente que son dos niveles muy diferentes, los muchachos lo necesitábamos para este país. Muy satisfechos porque se lograron cosas que en otros momentos habíamos tenido todavía debilidades en estos procesos de preparación y ya competitivo como tal. Y en este momento realmente se logró una cohesión mayor entre los integrantes de cada una de las selecciones nacionales, tanto femeninas como masculinas. Una selección femenina que sí viene transitando por 2 ciclos olímpicos con un poco más de cohesión, con sus altas y sus bajas, pero logramos ahora para este momento integrar un grupo de jugadoras junior, 3 jugadoras junior que realmente lo hicieron muy bien y que también lo habían hecho bien en la etapa clasificatoria. En el caso del masculino, es un equipo prácticamente totalmente renovado. Dígase que nada más 3 jugadores repiten de los Juegos Centroamericanos de San Salvador y con jugadores junior, es decir, la inmensa mayoría del equipo fue junior en el 2023, fueron los atletas que participaron en el Campeonato del Mundo, y los juniors de Asunción que participaron en este evento de los Juegos Centroamericanos. Realmente se logró un equilibrio muy bueno entre los equipos, entre cada uno de los integrantes de los equipos. Y nuestro noticiero conoció del fallecimiento del doctor Luis Ramírez, quien fuera el principal especialista de nutrición del Instituto de Medicina Deportiva y del Sistema Médico Deportivo de manera general. Su ausencia deja un profundo vacío entre los trabajadores del movimiento deportivo cubano, a quien dedicó casi medio siglo de empeño. Sirva el siguiente trabajo para homenajear su labor. Los especialistas cubanos en nutrición deportiva harán siempre reverencia a su sapiencia. El doctor Luis Francisco Ramírez Reyes consagró casi 50 años al Instituto de Medicina Deportiva, investigando y desarrollando líneas cubanas de suplementos nutricionales para el alto rendimiento. Los supernutrientes AS, el ErgoPlus y los suplementos nutricionales Por Más nacieron de sus saberes, aunque la modestia expresa en la última entrevista que le realizamos para nuestro canal lo condujo a implicar a todos sus compañeros en el merecido sobrenombre de padre de la nutrición deportiva cubana. Por las relaciones humanas que he tenido con mis compañeros de todas las áreas que conforman el Instituto de Medicina Deportiva, por las relaciones que he tenido con los diferentes entrenadores, por la combinación que hemos tenido con los médicos, que de una manera, vamos a decir que mensual, vienen, se sientan conmigo y analizamos la problemática que pueda tener su deporte y cuál sería el mejor beneficio de estos suplementos que nosotros utilizamos. El Instituto de Medicina Deportiva fue su casa y ahí quedará el legado de un hombre respetado y estimado entre sus predios por su combinación de seriedad, rectitud, bondad y ayuda a las nuevas generaciones. Me ha permitido desarrollar mi especialidad y que hoy día se hable de la nutrición deportiva en toda la red de los centros provinciales y verme como, vamos a decir, que el metodólogo que establece las normativas para el funcionamiento de la nutrición en el país. Esto ha sido gracias a mi permanencia y en las relaciones humanas con todos los deportistas, no solamente de los 2 grandes centros de alto rendimiento, sino de la red nacional que conforma el alto rendimiento. El movimiento deportivo cubano no solo pierde a un formador de varias generaciones de deportólogos, pierde a un maestro de maestros, pierde al padre incuestionable de la especialidad de nutrición deportiva. De esta manera le ponemos el punto final a la presente emisión deportiva de Cubavisión Internacional. A usted muchísimas gracias por la sintonía.